Universidad Abierta y a Distancia de México, Ciencias de la Salud Biológicas y Ambientales, Licenciatura en Nutrición Aplicada. Segunda parte, Corazón y Nutrición. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que traspasa un cierto punto de la circulación en un lapso de tiempo determinado. Generalmente se expresa en mililitros por minuto o por segundo. El flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto en reposo es de 5.000 mililitros por segundo. Esta cantidad se considera igual al gasto cardíaco, ya que es la cantidad de sangre que bombea el corazón a la aorta en cada minuto. ¿Cuántos tipos de flujo sanguíneo existen? Existen dos tipos, el laminar y el turbulento. El flujo laminar es cuando el flujo de sangre corre ordenada y finamente a través del vaso sanguíneo largo y liso, manteniendo las capas que conforman la sangre. El flujo turbulento es cuando el flujo transcurre desordenadamente y va en todas direcciones del vaso mezclándose ininterrumpidamente en su interior, debido a la gran velocidad y al encontrarse rugosidades dentro del vaso. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? También se le conoce como presión arterial y es la medida de fuerza que ejerce la sangre contra toda la superficie del vaso sanguíneo. En un adulto sano y en reposo, los valores normales son de 120 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión sistólica, y 80 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión diastólica. Se consideran como prehipertensivos cuando sus valores están entre 120 y 139 sobre 80 y 89 milímetros de mercurio. La unidad estándar de presión se mide generalmente en milímetros de mercurio, porque el nanómetro de mercurio es el aparato más usual y que ha sido referencia desde la antigüedad. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes celulares? Primero, la sangre actúa manteniendo la composición adecuada y casi constante de los líquidos corporales, lo que permite la nutrición, el crecimiento y la función de las células en el organismo. La sangre es un tejido conectivo líquido que fluye por los vasos sanguíneos. Es de color rojo debido a la presencia de hemoglobina en uno de sus componentes llamados hematíes. Su viscosidad y su densidad están relacionadas con la cantidad de hematíes. Su pH se encuentra entre 7.35 y 7.45. Es de sabor ligeramente salado. En un adulto sano, el volumen de la sangre es de 5 litros y constituye aproximadamente el 8% de su peso corporal. Está compuesta por una sustancia intercelular llamada plasma, en la cual se encuentran en suspensión los elementos formes que la constituyen. El plasma está constituido el 90% de agua, 7% de proteínas y 3% de sales inorgánicas. En cada 100 milímetros de sangre contiene 55% de plasma o sustancia intercelular y 45% de elementos formes, que están formados por los glóbulos rojos, llamados eritrocitos o hematíes. Son células muy diferenciadas y transportan el oxígeno a los tejidos y el dióxido de carbono a los pulmones. Glóbulos blancos constituyen el 1%. Los glóbulos blancos, llamados leucocitos también, son células nucleadas que se encuentran en una cantidad mucho menor que los eritrocitos. Hay dos tipos: agranulocitos, que son linfocitos y monocitos, y los granulocitos, que son los eosinófilos y basófilos. Ellos en conjunto desarrollan sus funciones fuera del torrente circulatorio. Las plaquetas sanguíneas son corpúsculos enucleados en forma de discos
Las plaquetas desempeñan un papel básico en la coagulación sanguínea. ¿Qué es el hematocrito y cómo afecta un cambio de este al flujo sanguíneo? Es la medición en sangre que calcula el porcentaje del volumen de toda la sangre que está compuesta por glóbulos rojos. Por lo tanto, esta medición depende del número de glóbulos rojos, de su tamaño y del contenido de hemoglobina. Los valores normales de hematíes en un adulto sano deben ser en mujeres 36 al 46% y en hombres de 38 al 48%. La principal función de la hemoglobina en el organismo es combinarse con el oxígeno en los pulmones y después liberar este oxígeno fácilmente en los capilares de todos los tejidos periféricos, en donde la tensión gaseosa del oxígeno es mucho menor que en los pulmones. Cuando hay un recuento bajo de hematíes, llamado hematocrito bajo, es provocado por una anemia, que significa deficiencia de hemoglobina en la sangre, lo que puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos. Esto reduce la resistencia del flujo del vaso sanguíneo en los vasos sanguíneos periféricos, lo que provoca que la viscosidad de la sangre se pierda de manera que una cantidad mucho mayor de lo normal fluya a través de los tejidos y vuelva al corazón, lo que aumenta mucho el gasto cardíaco. En las condiciones de leucemia, hemorragias, hipertiroidismo, hemólisis, problemas de alimentación, artritis reumatoide y embarazo es cuando podemos encontrar el hematocrito bajo. Cuando se da la hipoxia es debido a un menor transporte de oxígeno por la sangre, que hace que los vasos sanguíneos de los tejidos periféricos se dilaten, lo que permite un mayor incremento en el retorno de sangre al corazón y por lo tanto un aumento del gasto cardíaco a un nivel todavía mayor, aumentando el trabajo de bombeo cardíaco. ¿Qué es la microcirculación y cuáles son sus componentes? Es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Las condiciones locales de los tejidos, al controlar los diámetros de las arteriolas, manejan su propio fluido sanguíneo dependiendo de sus propias necesidades individuales. El intercambio de los nutrientes sucede en los capilares. Su diámetro es de 4 a 9 micras, con paredes finas y permeables, con poros minúsculos en sus paredes, a través de los cuales pueden pasar las sustancias como el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares, y estos se intercambian con rapidez y facilidad entre los tejidos y la sangre circulante. La circulación sistémica del organismo completo cuenta con alrededor de 100 millones de capilares. La mayor parte del líquido que sale de los capilares arteriales circula entre las células y finalmente vuelve a las vénulas, retornando así a la circulación sanguínea. Los componentes de la microcirculación son arteria nutricia, que al entrar a un órgano se ramifica de 6 a 8 veces antes de que las arterias sean lo suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas. En general, tienen diámetros internos de 10 a 15 micras y es cuando las arteriolas se ramifican entre 2 y 5 veces y alcanzan un diámetro de 5 a 9 micras en sus extremos. Cuando aportan sangre a los capilares, entonces se denominan metaarteriolas, que son arteriolas terminales. Estas no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando al vaso en puntos intermitentes que se conoce como esfínter precapilar. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar. Vénulas. Son mayores que las arteriolas. Tienen una capa muscular más débil, pero también presentan contracción. Como se mencionó al inicio, el objetivo de la microcirculación se cumple realmente en las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, pues al estar
en contacto interno con los tejidos de los que son encargados, cumplen con las condiciones locales que los tejidos piden, sus concentraciones de nutrientes, los productos finales de metabolismo, los iones de hidrógeno, etc. Y así pueden ejercer sobre los vasos el control del flujo sanguíneo local para cada área tisular. ¿Qué es el líquido intersticial? La sexta parte del volumen total del organismo consta de espacios entre células. A este se le conoce como intersticio. Al líquido extracelular que está dentro de estos espacios se le conoce como líquido intersticial. Este rodea las células y es derivado por la filtración y difusión de los capilares. Contiene casi los mismos componentes que el plasma, es decir, 90% agua, 7% de proteínas y 3% de sales, aunque la concentración en proteínas es menor, ya que éstas no atraviesan los poros capilares. El líquido atrapado entre los intersticios se mezcla con los filamentos de proteoglicanos, que son estos, y le da la consistencia de gel y recibe el nombre de gel tisular. No todo el líquido del intersticio está atrapado dentro del gel tisular. Existen también riachuelos de líquido libre y pequeñas vesículas de líquido libre. Y estas, al no poseer moléculas de proteoglicano, pueden fluir libremente. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial, el cual da lugar a los procesos de nutrición y desecho? El intercambio se lleva a cabo principalmente en los capilares y el plasma. La barrera principal entre el plasma y el líquido intersticial la forman las membranas lipídicas de las células endoteliales de los capilares. Un gran número de moléculas de agua y partículas disueltas en el plasma se desplazan en uno y otro sentido a través de la pared capilar, proporcionando una mezcla continua entre el líquido intersticial y el plasma. Las sustancias liposolubles difunden directamente a través de las membranas celulares del endotelio capilar oxígeno y el dióxido de carbono. Otras sustancias hidrosolubles y no liposolubles difunden solo a través de los poros intercelulares de la membrana capilar. Estas sustancias son las propias moléculas de agua, iones, sodio, cloruro y glucosa. Como ya vimos, la difusión es la primera. Esta es la consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y otras sustancias disueltas en el líquido, las cuales desplazan a las distintas moléculas de iones, primero en una dirección y luego en otra, y rebotando aleatoriamente. Las principales fuerzas que determinan si el líquido saldrá de la sangre hacia el líquido intersticial o en dirección contraria se denominan fuerzas de Stark. La primera se llama presión capilar, que es la que tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar. 2. La presión del líquido intersticial es la que obliga la entrada del líquido a través de la membrana capilar cuando la presión del líquido intersticial es positiva, pero la fuerza a salir cuando es negativa. 3. La presión coloidosmótica del plasma en el capilar. Esta provoca ósmosis del líquido hacia el interior a través de la membrana capilar.